cristiano. Leemos la palabra del Señor como está escrita y dice: acuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para hombre, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Hasta ahí la palabra del Señor. Nuestro texto es el número 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Yo no sé cuántos de ustedes han podido ver en las redes sociales lo que acaba de suceder con el sucesor, el pastor sucesor de el doctor R.C. Sproul. Sproul fue un gran teólogo, un gran maestro, un gran pastor del siglo XX. Murió hace algunos años. Fue toda una noticia. Luego sucedió otro pastor de la Iglesia Presbiteriana en América. Pero este pastor en estos días fue depuesto indefinidamente. Es decir, fue puesto en disciplina indefinidamente. Y aquí la importancia de pertenecer a un orden eclesiástico. Las iglesias independientes, las iglesias que no tienen ninguna afiliación con otras, con denominacional, estas iglesias son tiranas, donde los pastores hacen lo que se les venga en gana, dicen lo que quieren y son groseros con los miembros de su iglesia. No estoy hablando en general, pero hay muchas iglesias independientes que tienen este gran problema. Ahora, este señor fue depuesto por grosero, porque trataba mal a su staff, porque la gente que trabajaba alrededor de él ya no lo soportaba, su manera de actuar, su manera de trato que les daba a ellos. Entonces ya lo habían armonizado en el año 2019 y habían hecho muchas cosas para que cambiara su actitud arrogante hacia las personas. Pero llegó un límite y lo han depuesto. De hecho, lo disciplinaron
indefinidamente, es decir, es muy posible que nunca más pueda ejercer el ministerio por esta razón. Digo esto, hermanos, porque hoy hay muchos ministerios independientes que no tienen afiliación con nadie, donde eso se puede convertir en una tiranía, donde nosotros, yo mismo, no estoy exento a caer en arrogancia y en prepotencia y tratarles mal a ustedes. Pero ustedes tienen la ventaja de que tienen un cuerpo de ancianos, y si yo les trato mal, ustedes pueden ir a ese cuerpo de ancianos y denunciarme a mí como tirano por ustedes. Pues eso es importante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto a manera de introducción con el sermón de hoy? Pues tiene que ver todo, el deber del obrero cristiano. ¿Cuál es el deber del obrero cristiano? Permanecer fiel. Yo quiero hablar de dos cosas hoy en el sermón. Uno es un llamado de atención urgente. Un llamado de atención urgente es el que el apóstol Pablo está haciendo en este versículo. Y segundo, la postura que debe tomar el obrero cristiano delante de las situaciones que vengan sobre su vida. Así que vamos a estar desglosando parte por parte el verso 15 de este capítulo, para que podamos entender cuál es la responsabilidad de un obrero, de un anciano docente o de un anciano gobernante de la iglesia, ya que estos dos, incluido el diaconado, son los tres oficios. De hecho, son dos oficios en los cuales está el anciano gobernante y el anciano docente, pero además de eso tenemos los diáconos, que son parte de este oficio. Entonces serían dos oficios importantes en la iglesia. Hermano, la iglesia de Éfeso, para ponernos en contexto, la iglesia de Éfeso tenía obreros malos. Según Eusebio, dice que para la fecha que le escribe esta carta el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo era el pastor general de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso para esta fecha tenía aproximadamente 20,000 miembros. Es decir, ustedes saben que si cuesta administrar, si cuesta administrar, si cuesta cuidar de 100 miembros, imagínense 20,000 miembros. Entonces se habían infiltrado muchos malos maestros a la iglesia de Éfeso. Y por esta razón es que Pablo le está escribiendo esta segunda carta a Timoteo, donde le está dando directrices, lo está aconsejando de cómo debe de comportarse. Entonces, hermano, la iglesia de Éfeso, en donde Timoteo era ministro del Evangelio, estaba sufriendo problemas muy complicados, confrontaciones verbales entre los predicadores. Fíjense bien, palabrerías inútiles, muchas filosofías huecas habían entrado a la iglesia de Éfeso. Así que el apóstol Pablo se dirige a Timoteo como el pastor general de la iglesia y lo aconseja de cómo debe tratar a estos falsos ministros, de cómo debe tratar a estos falsos obreros. Pero en vez de abordar por completo lo que es un falso obrero, Pablo aborda lo que es un verdadero siervo de Cristo, lo que es un verdadero ministro del Evangelio. Porque si nosotros, si ustedes como iglesia pueden ver quién es un verdadero ministro, fácil va a ser para ustedes distinguir a un falso maestro. Fácil va a ser para ustedes distinguir a un obrero fraudulento, a un obrero malintencionado, porque estos malvados obreros nunca vienen de frente. Estos siempre vienen maquillados, disfrazados, y entra, incluso estos
malos obreros se estaban llevando a las mujeres de Éfeso. Tenían relaciones sexuales con las mujeres en la iglesia. Entonces Pablo está abordando todo este problema porque estos malos maestros siempre van a corromper el evangelio de gracia para enseñar el evangelio de obras. Un evangelio que está basado en ellos más que en la gracia de Dios. Entonces el obrero tiene que ser un hombre aprobado por Dios. Tiene que ser un hombre que ha sido llamado por Dios y que tiene las marcas de un verdadero obrero de Jesucristo. Si seguimos esta lógica, ¿ante quién se presenta entonces el obrero? ¿Quién es a quien se le rinde cuentas el buen obrero? Principalmente es a Dios el que le rinde cuentas. Vean lo que dice el pasaje, verso 15. Procura con diligencia, es decir, pon una extra a lo que estás haciendo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, delante de Dios. Su deber cristiano no es delante de los ancianos, no es delante de la congregación. No se trata de impresionar a los hermanos, sino que Dios, que conoce el corazón de nosotros, porque delante de Dios ustedes y yo estamos desnudos. Delante de Dios nosotros no podemos esconder nuestras verdaderas intenciones, nuestros verdaderos deseos, nuestra carnalidad ni nuestra espiritualidad. Delante de Dios nosotros no podemos ponernos una máscara. Todo lo contrario, delante de Dios nosotros estamos al descubierto y Él nos ve tal y como nosotros somos, sin máscara y sin nada. Entonces, aunque es parte del versículo, tiene validez para todos los creyentes nacidos de nuevo, porque esto no es solamente, no se puede aplicar solamente a los ministros, sino que esto también se puede aplicar para cada uno de nosotros. A mí no me preocupan los falsos maestros, a mí me preocupan aquellos que tienen una cara de piedad, pero por dentro son lobos rapaces, porque esos son fáciles, son difíciles de ver, son difíciles de entender. Pero el mal obrero se identifica rápido, el buen obrero también se identifica rápido, pero entre ellos hay uno que se maquilla tanto que uno no puede distinguirlos con claridad. Entonces el buen obrero siempre va a dar la cara, siempre va a estar de frente, va a hablar de frente, va a actuar de frente y siempre va a hacer las cosas para agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes y de mí? Tenemos una responsabilidad grande y es guardarnos delante de Dios. Debemos de, como Timoteo, debemos de estar atentos a todos aquellos, y hay que alejarse de estos malos obreros inmediatamente que son descubiertos, porque de la buena dirección que el ministro le dé a las ovejas, de esa buena dirección se van a ver frutos dignos de arrepentimiento o se van a ver la realidad de cada oveja. Hermanos, el ministerio es comisionado por Dios. ¿Para qué es comisionado por Dios? Para ser un guía. El ministro no es cualquier cosa, es un guía espiritual, un obrero digno de confianza, de respeto, de honra. Si éste se ha ganado ese lugar, es digno de que se le tenga así, pero sobre todo, un buen obrero es digno de confianza. ¿Por qué? Porque su vida está puesta al servicio de los demás. No es dueño de la iglesia, es un siervo
de Dios, de las manos de Dios para servir a la iglesia. Hermanos, en todo caso, este obrero tiene responsabilidad para eliminar el mal. Por esta razón es que Dios lo ha puesto en la iglesia, frente de la iglesia. Tendrá que dar cuentas a Dios, y eso lo llena de temor, porque sabe que sus responsabilidades delante de Dios, sabe que Él hizo un compromiso con Dios, y por eso se entrega a esa obra sin limitación. ¿Cómo debe presentarse entonces el obrero cristiano? Esa es una pregunta que debemos hacer. ¿Cómo debe presentarse? El obrero cristiano, hermano, debe de presentarse con diligencia, buscando siempre la excelencia. No estamos hablando de ser perfectos. Eso está lejos de que nosotros seamos perfectos en esta tierra. Pero sí es importante que cada uno de nosotros, especialmente los ministros, se presenten delante de Dios con diligencia. ¿Qué es ser diligente? Es ser constante, es ser prudente, es ser capacitado para llevar lo que Dios ha puesto sobre sus hombros con dignidad, con dignidad. De hecho, la excelencia es parte del buen desenvolvimiento de la persona. Vuelvo y repito, no es ser perfecto, sino ser diligente en lo que hace en todo momento. De hecho, así es como lo describe el pequeño Larose. Dice que una persona diligente cuida, se esfuerza más de lo que se le pide y es eficaz en lo que hace. Miren qué bonito como lo describe el Larose. El Larose es un diccionario de la lengua española. Cuida, tiene un cuidado muy de cerca, se esfuerza más de lo que le piden y por último es eficaz en lo que hace. Según la definición de este diccionario, entonces lo que el apóstol le encarga a Timoteo es que ponga toda diligencia, todo lo que esté en su capacidad intelectual, moral y espiritual, en hacer las cosas bien, en llevar a cabo un ministerio digno, teniendo mucho cuidado de sí mismo. Pablo le dice una y otra vez apuntado: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina que profesas, de la vida que llevas, porque haciendo eso ayudas a muchos o los destruyes también. Entonces todo esto, hermanos, tiene que ver con la diligencia que nosotros llevamos, porque es un obrero aprobado por Dios. Dios le ha dado la capacidad. Después que Timoteo fue puesto a prueba para la obra del ministerio, ahora ha llegado a ser un ministro aprobado por Dios. La palabra que Pablo utiliza cuando dice aprobado es la palabra dokimon. Esta palabra significa acepto después de haber sido puesto a prueba, después de haber sido pasado el examen. El ministro ha sido aceptado como alguien que puede hacer el trabajo. Por un lado, había sido aprobado, ya que el cristiano es justificado. Fíjense bien, justificado por la justicia de Cristo, no por su propia justicia. Es decir, cuando Dios puso a prueba a Timoteo para llamarlo al ministerio, Dios no vio sus propias capacidades y su propia justicia, sino que vio la justicia de Cristo y las capacidades que da el Espíritu Santo, las habilidades que daban otros, los dones, podemos decir, que el Espíritu Santo da a la persona. Así que nosotros, lo primero que se nos da es la justicia de Cristo
Y en esa justicia de Cristo somos aprobados no por méritos personales, sino por mérito de la obra de Jesucristo. Sin embargo, hermano, Timoteo todavía tiene que preocuparse por ser un hombre piadoso, por ser un hombre fiel, por ser un hombre honesto, por ser un hombre transparente, por ser un hombre que no tiene cómo llamarle la atención, que aunque la gente diga que es un mal ministro, que no tenga cómo probar que es un buen ministro. ¿Sí me explico? Una cosa es que la gente diga, ese tipo es un mal obrero, pero otra cosa es que puedan probar que verdaderamente es un mal obrero esa persona. Eso es malo, eso tiene que ver con la capacidad. Muchas veces el chisme es grande, pero la verdad es cortita. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Que hablen mal de nosotros o que digan cosas de nosotros diciendo la verdad? ¿Verdad que digan cosas de nosotros diciendo la verdad? Es el problema. Pero que hablen de nosotros no es problema, porque si no pueden probar lo que dicen, no importa, porque nosotros estamos en el camino correcto. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, has sido aprobado, ahora tienes una responsabilidad, ser un hombre piadoso, ser un hombre honesto, transparente y sobre todo ser un hombre fiel a Dios que te llamó. Este es el llamado de la iglesia, hermano. Esto es lo que Dios quiere de la iglesia. Ahora pasamos a otro punto importante: ser un obrero intachable. Es decir, no importa cómo lo vea la gente, que no digan nada que sea verdad. De hecho, fíjense que aquí hay dos palabras interesantes. La primera palabra que utiliza Pablo aquí para decir que sea intachable es la palabra ergatis, que está muy conectada con la palabra doulos, que es esclavo. Es decir, una persona que es ergatis quiere decir que trabaja sin descansar, sin esperar que se le va a regalar algo, sino que trabaja por amor a Dios. Pero además de eso, doulos es la palabra donde se traduce esclavo. Y un esclavo no ejerce su propia voluntad. Un esclavo trabaja muchas veces sin remuneración, sin que le paguen por las horas de trabajo. Él trabaja por amor y por obediencia a su amo. Ahora pensemos nosotros. Un buen obrero de Jesucristo, ¿quién es su amo? Jesucristo es el amo. ¿Y por qué trabaja entonces un obrero fiel? ¿Le paguen o no le paguen? Él trabaja porque sabe que más ha sido lo que ha dado Jesucristo que lo que él puede dar. A mí muchas veces he criticado porque no tomo vacaciones. Hermano, no sé si estoy bien o estoy mal, pero yo considero que voy a tener toda una eternidad para descansar. Por ahora yo quiero seguir trabajando en la obra del Señor. Y ustedes ven que yo preparo estudio bíblico, que yo estoy pendiente, que estoy enseñando, que estoy predicando, que estoy haciendo un montón de cosas. ¿Por qué lo hago? No por agradar a los hombres, sino porque eso es mi sentir. Yo creo que tengo una responsabilidad delante de Dios. Así que como ministro del Evangelio, ya tendré tiempo de descansar. Por ahora, yo quiero seguir haciendo la obra del Señor. Un esclavo no discute. Aunque no le parezca lo que está recibiendo, el esclavo, ¿qué es lo que hace? Se queda callado y sigue trabajando. Pues hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo por amor al Hijo de Dios, quien se entregó por mí. Estoy hablando de Gálatas capítulo 2, verso 20, donde el apóstol Pablo identifica quién es un verdadero siervo de Jesucristo. El ministro tiene que procurar hacer su trabajo, indagar,
preocupándose por su labor, preocupándose por lo que están a su alrededor, preocupándose por llevar un mensaje puro. Matthew Henry dice estas palabras. Se los voy a leer lo que dice Matthew Henry. El ministro de Dios tiene que trabajar de modo que no tenga de qué avergonzarse. Es decir, que el día que el Señor venga no le diga: bien, mal siervo, te puse a trabajar y te la pasaste viviendo en la iglesia, solo recibiendo un dinero de la iglesia y no hiciste nada. No hiciste nada, es decir, como decimos en buen salvadoreño, ¿no? Tirado en la hamaca sin moverse. Pues déjame decirle que ese es un mal obrero. El buen obrero trabaja sin descansar porque sabe que Dios tiene una recompensa de él. Sigue diciendo Matthew Henry: cuando el Señor pronuncie su nombre para que acuda al tribunal a recibir su recompensa, ¿qué va a decir el Señor? Bien, hombre intachable, porque trabajaste duro por la obra, aunque todo tu trabajo fue mal reconocido, tú trabajaste para la obra. Y él va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese debe ser lo que anhela un verdadero ministro de Jesucristo. Un verdadero ministro de Jesucristo, sí, usa bien la palabra. Usa bien la palabra. Es decir, no se inventa lo que la Biblia debería de decir, sino que enseña lo que la Biblia dice, utiliza bien, hace una buena investigación, su exégesis es excelente. Su trabajo es anunciar el evangelio puro. Los púlpitos, hermanos, hoy en día no tienen palabra de Dios. Muchos púlpitos hoy en día están hartos de psicología, ni siquiera una psicología buena, sino una pseudo-psicología. Los púlpitos hoy están cargados de palabra de prosperidad, cargados de palabras de ánimo, están cargados de una psicología humanista. Sin embargo, carece de un mensaje puro y lleno de su palabra. ¿Cuánta falta hace mensajes bíblicos como los que predicaba Spurgeon? ¿Cuánta falta hace mensajes como los que predicaban los puritanos? ¿Cuánta falta hace mensajes donde se abre la Biblia y se expone la verdad del texto sagrado? El buen minero procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, un obrero intachable, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero que usa bien la palabra es digno de tener honor. Un obrero que usa bien la palabra de Dios es digno de tenerlo en alabanza. Es un obrero que traza bien la palabra de Dios. Perdón, no puedo seguir. Mi garganta colapsó. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a continuar el próximo domingo. No creo que pueda continuar. Cantemos mejor, hermanos. Pónganse de y cantamos. Este es el himno número 356, el que vamos a cantar ahora.
Levántate, iglesia.